voy a pedir que me acompañe allí en sus Biblias, en la casa, al Salmo 110, versículo 1, y ahí vamos a leer, ¿cierto? El mensaje lleva por título Sentado a la diestra. Y yo espero, hermano, que al término de este mensaje, nuestra visión acerca de nuestro Señor Jesucristo sea más nítida, más clara de lo que es en este mismo momento. Vamos a leer Salmo 110, versículo 1. Dice ahí, Salmo de David: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos al Señor, hermanos, en oración. Bendito Padre y amado Dios, queremos rogarle, Padre, su auxilio, su socorro para poder escuchar su palabra y escucharla, Padre, no con un corazón endurecido, no con un espíritu rebelde, Padre, sino con una disposición correcta, Padre, que a usted le agrade, con el deseo, Señor, de hacer su voluntad, de aprender de sus caminos, Señor, y con el deseo de andar, Padre, por sus caminos. Señor, enderece nuestros pasos, corríjanos, Padre, de todo mal, de toda mala actitud, de todo pecado. Perdónenos, Señor, y límpienos, porque se lo pedimos, Padre Santo, en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano, ¿qué significa que el Señor Jesús esté sentado a la diestra del Padre? ¿Qué significa para nosotros que el Señor Jesús esté sentado a la diestra del Padre? Bueno, significa varias cosas y es lo que vamos a ver. Primero, que Él fue exaltado. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, vaya ahí, abra su Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, dice la palabra de Dios, hermanos, y voy a leer, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó, dice allí, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay algo importante que entender, que el Señor, cierto, por estar sentado a la diestra del Padre, fue exaltado hasta lo sumo. Tenemos que entender que no hay nada más arriba de Dios, hermano. Por eso el Señor está a la diestra. Fue exaltado hasta lo sumo. Y un día, hermano, toda rodilla se doblará ante Él. Considere esto, ya fue exaltado hasta lo sumo, pero un día toda rodilla se doblará ante Él, como lo dice allí en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y versículo 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros creemos, cierto, que eso tendrá pleno cumplimiento y podemos ver un vislumbre de ese cumplimiento en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 y versículo 14. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 y 14, cuando dice la Biblia: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Si Jesús no fuera Dios, ellos no podrían adorar al que está sentado en el trono y adorar, ¿cierto?, al Cordero, porque diríamos que ¿cómo van a adorar a Dios y al Cordero? Bueno, la única explicación es que el Cordero es Dios, tal como Él lo dijo: yo y el Padre uno somos. Él está sentado a la diestra, hermano, porque fue exaltado hasta lo sumo. No hay otro nombre, hermano. No hay otro nombre más grande, ¿cierto?, que el nombre de Cristo. Por eso dice que le dio nombre
sobre todo nombre, hermano. Amén. Y eso no habla solamente de una posición en su nombre, sino de su autoridad, de su poder, de su importancia. Lo que nos lleva al segundo razón, porque fue sentado a la diestra. Porque le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esta palabra, que sus enemigos sirvan de estrado para sus pies, la palabra estrado es el sitio en el tribunal donde se sitúa el juez para tomar declaración a los testigos y a los inculpados. Y Dios estableció que todo el juicio, hermano, fuese hecho o ejecutado por medio de su Hijo. Él está sentado allí porque tiene autoridad y poder, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Corra ahí, ¿cierto? Abra su Biblia. Primera de Pedro dice: quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermano, vivimos en tiempos en que los hombres creen que tienen el poder absoluto y la autoridad plena. Pero escúcheme, hermano, es Jesús quien tiene toda la autoridad, porque Él está sentado a la diestra del Padre y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Estar sentado a la diestra no solo significa entonces que fue exaltado, sino que Él cuenta con toda autoridad. Y qué precioso es esto, porque Él es la cabeza de la iglesia, hermano. Amén, la cual es su cuerpo. Nosotros creemos que Él tiene entonces toda autoridad. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25 y 26. Primera de Corintios 15, 25 y 26. Dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Se puede imaginar, hermano, un lugar donde nunca más se mueran las personas? Sacaban las funerarias, sacaban las plañideras, las lloronas, ¿cierto? Las endechadoras, sacaba, ¿cierto? Todo aquello. Bueno, el Señor va a destruir a la muerte. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, podemos ver cómo el Señor va a ejecutar esto y va a ir poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice allí: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo, hermano, será enviado, ¿cierto?, al lago de fuego. Y en el versículo 14 se nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y podemos ver entonces que Dios va a dar cumplimiento a lo que dijo por medio del profeta Oseas. Allí en Oseas capítulo 13, versículo 14. Después de Daniel está Oseas. Vaya allí, ¿cierto?, conmigo y léalo. Oseas 13, 14, donde Dios dijo: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y escuche lo que dijo Dios: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y el Señor, hermano, entonces, aunque parezca una metáfora, una paradoja, matará a la muerte para siempre, hermano. Por eso ya no habrá muerte cuando el Señor venga. Él está sentado a la diestra y cada uno de sus enemigos será puesto bajo el estrado de sus pies. Él es el juez de los vivos y de los muertos. Juzgará incluso a los ángeles. Él juzgará, ¿cierto?, toda injusticia y traerá, ¿cierto?, justicia permanente. Considere entonces qué significa que el Señor está sentado a la diestra de su Padre. Algo más, hermano, que es precioso en relación a nosotros, y es que el estar sentado a la diestra de su Padre significa la aprobación de su sacrificio, que lo que Él hizo en la cruz fue acepto por el Padre Celestial. En Hebreos capítulo 7, versículo 22 y versículo 28,
Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 28 voy a leer, dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hermano, él le está diciendo esto a los hebreos, que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto que el que tenían con Moisés. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Como los sacerdotes eran humanos, tenían que ser reemplazados por otros. Mas hablando del Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, porque recordemos, Jesús es eterno, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está allí a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y podemos ver claramente entonces que es superior lo que Jesucristo obtuvo. Ahora usted dirá: oiga, pastor, ¿y qué obtuvo? Bueno, en Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14. Hebreos capítulo 10. Despierte, hermano. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, lo repito, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nosotros somos bendecidos por esa sola ofrenda del sacrificio del Señor Jesucristo. Si hacemos un resumen hasta aquí, nuestro Señor está sentado a la diestra, hermano, porque fue exaltado hasta lo sumo, porque recibió toda autoridad y porque su sacrificio fue acepto ante su Padre. ¿Sabe que en Hebreos capítulo 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que mirar a Jesús, no el que fue clavado a la cruz, sino el que fue exaltado, hermano, el que recibió plena autoridad y el que está sentado a la diestra, porque su sacrificio fue acepto y él intercede por ti, hermano, y por mí. Amén. En Colosenses también lo dice. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo les dice que tienen que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Leo el 1 incluso. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tenemos que poner la mirada arriba, hermano, en el Señor. A veces estamos demasiado
contaminados por tener una mirada muy terrenal, aún de la política, de las circunstancias. Tenemos que mirar arriba donde está el Señor sentado a la diestra del Padre. Pastor, ¿y qué útil será tener la mirada puesta arriba? Bueno, creo que tenemos un tremendo ejemplo bíblico, hermano, ahí en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, cuando ellos querían dar muerte a Esteban, uno de los 7 hombres que fue escogido, ¿cierto?, para atender a las mesas. Y puedo leer, hermano, en el versículo 55, cuando dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban lo pudo ver, hermano, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, al que estaban viendo a la diestra de Dios, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué muestro esto? Porque cuando él tenía su mirada puesta en la gloria de Dios y en Jesucristo sentado a su diestra, hermano, ¿sabe qué pudo? Recibió fuerzas para dar su vida por Cristo. No solo eso, fue lleno del Espíritu, estando lleno del Espíritu Santo, pudo verlo y pudo perdonar incluso a los que le causaban su muerte, clamando a gran voz: no le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque estaba mirando a aquel que está sentado a la diestra de Dios. Volviendo ahí en Hebreos capítulo 12, dice que debemos considerar al Señor. Eso habla de que no solamente mirarle, sino que afinar la vista, ¿cierto? Hace poco renové mis lentes y hay que apretar ahí algo para que la vista quede enfocada. Y acá dice, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, al Señor Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque tenemos que mirar a Cristo, que está sentado a la diestra de Dios, porque así nuestro ánimo no se va a cansar hasta desmayar. La Biblia dice que el ánimo del hombre soportará la enfermedad, que el ánimo es importante. Sabe que el ánimo es la fuerza del alma, y por eso debemos nosotros mirar a Jesús. No nuestros problemas solamente, hermano, no la enfermedad, no las noticias, no la política. Tenemos que mirar al Señor Jesús, porque si Él está sentado a la diestra del Padre, significa que fue exaltado hasta lo sumo. Significa que Él tiene toda y plena autoridad sobre ángeles, potestades y autoridades, principados, sobre el propio diablo, hermano. Él tiene toda autoridad. Y si Él está sentado a la diestra, quiere decir que todos los que crean en Jesús son salvos, y son salvos para siempre. Hermano, la gente que dice que la salvación se pierde, dice entonces que la salvación depende de los hombres. Pero la salvación no depende de los hombres, depende de Dios. Y el sacrificio fue acepto con una sola ofrenda. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios, hermano. Lo único que nos resta decir, después de entender algo de esto, es gloria a nuestro Señor Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Verbo encarnado. Gloria, hermano, al Príncipe de paz. Gloria al Rey de reyes y Señor de señores, porque Él está sentado a la diestra, hermano, y Él intercede por nosotros, hermano. Qué tremendo que un nombre tan inmundo como el mío y el suyo sea mencionado por esos santos labios delante del Padre, diciendo: ten misericordia de Patricio, ten misericordia, y ahí lo nombra a usted. Qué tremendo, hermano. Pero Él está y Él vive para interceder, y así como Él tuvo compasión cuando estuvo así, se compadece de nosotros e intercede por nosotros y nos invita al trono de la gracia,
A veces las personas parece que escuchan, dice, tenemos que tener una perfecta relación con Dios, una perfecta comunión con Dios. Y la gente dice, oh, tengo que cambiar. Pero escúchame, delante del Padre, Él te presenta sin mancha, porque Él, por medio de Él, somos aceptos. Y la relación con Dios está asegurada, perfecta por parte de Él. No te atormentes y acércate al Señor y pon la mirada en Él. Déjate de mirar, hermano, qué vamos a hacer y afanarte y preocuparte. Él nos va a ayudar, hermano. No importa lo que pase, Él nos va a ayudar. Pongamos la mirada en el Señor. Y dice que Él sufrió contradicción de los pecadores. Sí, seguramente también la vamos a sufrir, pero tenemos que tener puesta la mirada en Él. Yo no sé si todos los que murieron por Cristo pudieron verle. Amén. Eso es un misterio. Pero seguramente alguna gracia de Dios recibieron para dar su vida. Hay testimonios, hermanos, que en el circo romano, que todavía quedan las ruinas allá en Roma, en la ciudad de Roma. En el circo romano, hermano, hubo personas que al ser puestas frente a los leones cantaban himnos, se abrazaban, hermano, las niñas cantando himnos y morían, hermano, morían por el Señor. Algunos, cierto, fueron bañados en brea y puestos verdaderos como antorchas humanas para iluminar una calle. Qué tremendo, hermano. Algunos fueron arrebatados, le cubrían el cuerpo con miel y morían, cierto, arrebatados y desgarrados por los osos. ¿Cómo pudieron morir, hermano? ¿Cómo pudieron dar su vida? Aún el misionero Jim Elliot, que fue a predicarle a los Aucas acá en el Ecuador, y cuando estaban a punto de tener un contacto, hermano, en la playa, cierto, ahí con ellos, fueron alanceados y los 4 que estaban allí murieron. ¿Cómo pudieron morir? ¿Cómo pudieron entregar su vida? ¿Saben lo que dijo Jim Elliot antes de entrar al Ecuador? Él dijo, fe firme y valiente, seremos fieles a ti hasta la muerte. ¿Cómo pudieron decir eso, hermano? ¿Cómo pudieron morir por Jesús? Yo creo que solamente porque tenían puesta la mirada en el Señor y veían que Él estaba sentado a la diestra del Padre. Hermano, nuestra vida puede ser mucho mejor si ponemos la mirada en el Señor. ¿Qué tal si esta mañana tú y yo miramos a Él? Amén. ¿Qué pasa si, como decía el salmista en el Salmo 25:1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos? ¿Qué pasa si esta mañana dejas de mirar tu problema, dejas de mirarte a ti mismo incluso, dejas de mirar tu fracaso, dejas de mirar tu pasado y simplemente pones la vista en el Señor? Amén. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Amén. Y una vez más, gloria a nuestro Señor Jesús. Oramos. Bendito Padre y amado Señor, gracias Dios, porque tenemos las arras de nuestra herencia al saber, Señor, que usted está sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor, porque usted tiene toda autoridad, porque usted fue exaltado, Señor, a pesar de que se humilló a sí mismo, fue exaltado hasta lo sumo. Y gracias, Padre, porque si usted está allí, quiere decir que nuestra salvación es perpetua, que usted ha obtenido eterna redención, eterno rescate para nosotros, Señor. Ayúdenos a poner la mirada en usted para no cansarnos, no tener un ánimo en verdad de derrota, sino de victoria, Padre. Gracias, Señor bendito, porque todos sus enemigos serán puestos un día delante suyo por estrado de sus pies. Gracias, Dios amado. Gloria sea al Señor Jesucristo. En el bendito nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén.